Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Ladies and gentlemen. Bienvenidos, nuevo estudio. Nuevo estudio, ¿cómo estamos? Para todos los que nos ven en video, En video. estamos haciendo todas las cosas nuevas. Cada 2 meses cambiamos de estudio, ¿verdad? Entonces, La gente de que han de ya pensar pues. Ya O estamos reconstruyendo todo este estudio. Ahorita estamos todavía con cajas. estamos en obras, pero luego cuando ya está listo, Y, vamos a mandar un video fregón de cómo quedó. Sí, queremos hacer un estudio nuevo para Porque ustedes. como lo mejor, queremos lo mejor para ustedes. ¿Cómo te preocupa la gente? Sí. Bueno, episodio 126, el Consejo en Jerusalén. Ay, Pablo vuelve a los golpes otra vez. Otra vez. Ya era hora de que se reunieran un poco y pusieran orden, porque Pablo, Sí. Bernabé, ya habíamos hablado muchos de ellos, pues han estado haciendo un revoltijo y se han presentado obviamente nuevas problemáticas, sobre todo con el tema de la circuncisión y con los judíos conversos, ¿no? Entonces, pues nada, ahora vamos a leer. Y que obviamente lo que revela de fondo, ¿no? Como que esa visión eclesial, revela de fondo, ¿no? Porque la circuncisión puede ser rosarios, pueden ser indulgencias, pero revela de fondo la visión eclesial que creo que Jesús vino a cambiar, pero muchas veces seguimos aferrados. Necios. Pues vamos Y a tardos de corazón. ¿Qué tal? Pero bueno, Tardos de corazón. Tardos de corazón. Tú dale a la lectura. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 11. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que Ahora. ustedes se circunciden. Ahora resulta. Ahí está, Ahí otra está. vez, Al menos. al menos Esencial, sin esto. conforme a la tradición de Moisés. ¿Que no ya seguíamos a Jesús? No pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Hay que informar. Hay que estar Reporte todos de los días. apostolado. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: Es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Boring. Pues estos no habían salido, caray, necios. Estaban ahí encerrados en Jerusalén, sí. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Hay que juntas. Hay que también juntar y hablar. Para decidir, sí. Sí. Después de una larga discusión, pobre Pablo y Bernabé estaban haciendo apostolado. No, vengan a juntas. Bueno, pues ya llegaron a juntas. Los únicos que estaban trabajando. Exacto. Entonces Pedro se puso de pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Estamos hartos Ya, de esto, ¿verdad? Por favor. ya, suéltenos. No puede ser. Por Más fin. bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. And this is the word of the Lord. The word of the Lord. Yo ya a veces ya con la mera lectura y con todo lo que han escuchado de este podcast ya saben lo que vamos a decir, entonces. Sí, yo creo que ya podrían irse después de esto. Pero vamos a hablar. Pero cómo nos gusta hablar. Adelante, my brother. Vamos a empezar con este primer punto, ¿no? El fariseísmo, que obviamente se ve que este mensaje del cristianismo está llegando también a los judíos,
habían convertido, participaban en la vida comunitaria de este nuevo camino, como decíamos, pero ¿cuántas veces nos cuesta cuando convertimos o cuando estamos en ese proceso de caminar con Jesús, dejar, ¿no? Dejar. En esos días estuvimos en un retiro ahí en la montaña en Puebla, muriéndonos de frío. Volví a leer como esas palabras de Jesús, como ay de ustedes, y ay, como de ay de Jesús, como en inglés, como wow, como ay de ustedes. ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo van a entender? Es como un ay de como despiértanse a lo que es mi mensaje, mi vida, mi amor. Déjense amar y déjense de rollos. Y entonces este fariseísmo, no solo los fariseos, había también buenos como Nicodemo y José de Arimatea que sí dejaron atrás. Pero muchas veces no por bautizarte ya dejaste atrás también los modos antiguos de pensar y sobre todo de imponer sobre los demás cómo vivir, ¿no? Sí, a mí me gusta ver que desde los inicios de la iglesia es la realidad misma la que se va imponiendo o sea, los dogmas, las doctrinas, el desarrollo en la iglesia que se va dando, surge de la realidad misma, ¿no? Que se va imponiendo. Y vemos cómo, pues, cuando Pablo y Bernabé salen de Jerusalén, que era el centrito, su mundito de los judíos, ellos salen y empiezan a ver pues que también los paganos empiezan a recibir el mensaje de Jesús y que lo reciben con una alegría tremenda y se empiezan a convertir y después pues ellos al regresar y empiezan a contar estas historias como estamos leyendo aquí, ¿no? Y la gente se está convirtiendo. Está feliz. Los paganos están felices, están Sí. recibiendo a Jesús porque a lo mejor es menos difícil a veces recibir a Jesús cuando no tienes tantos condicionamientos previos, ¿no? Preconceptos de cómo es. Como Sí. decimos muchas veces, es más fácil aprender cosas nuevas que desaprender cosas, ¿no? Exacto. Y son ellos los que viendo la realidad y los corazones de las personas, de los paganos, de los que no conocen el judaísmo, al regresar y contar estas historias, los judíos empiezan a molestar. Y dicen, no, ellos tienen que pasar por todo el sufrimiento y por todo el yugo que nosotros hemos pasado también, si quieren ser liberados después. O sea, no pueden liberarse de manera directa. Vengan a mí todos que están cansados de seguir leyes, de lidiar con su pecado también, y mi yugo es suave y llevadero. Yo aquí hago promoción a este punto también de este libro que tenemos, me encanta ya tener esa estantería, de Franz Jalics, Cambios en la Fe, ¿no? Y él hace un punto, ¿no? Que tú hablabas de vivir tu fe desde la vida, ¿no? Y él invita a sus lectores, ¿no? Muchas veces estamos tentados en una fe más infantil, de vivir la fe desde el margen, ¿no? Desde como prácticas exteriores y desde afuera, ¿no? Pensando que muchas cosas de exteriores van a apoyar nuestra fe. Y él invita, no, vive tu fe desde la vida y desde dentro. Y esto es muy importante porque en fin de cuentas es ahí cuando descubres a Dios desde la vida y desde dentro. Y eso obviamente pues vemos el contraste entre esas dos visiones de la fe, ¿no? Porque Pedro habla, ¿no? Que ustedes recibieron el Espíritu Santo y han sido purificados por la fe, ¿no? La purificación que creo que todos deseamos del pecado y de nuestra carga. Las cadenas no se van a romper por prácticas exteriores. Sí, aquí también vemos cómo nuevamente los religiosos, los que están en Jerusalén, los que están más seguros quizás en las estructuras, esta incapacidad que tienen, que ya lo hemos visto en otros episodios, cuando Pablo y Bernabé predicaron en no sé dónde y se enojaron en la sinagoga. Sí, en todos lados. Bueno, en todos lados. De festejar los éxitos apostólicos de los hermanos, ¿no? Es como, no vamos a festejar que estén convirtiendo gente, a menos que esa gente pase por el sistema que nosotros ya hemos visto que funciona y que está probado, ¿no? Sí. Y qué difícil es cambiar estructuras a menos que salgas de esas mismas estructuras, ¿no? Fue gracias a estos dos que rompieron quizás un poco lo ordinario, lo normal, el siempre se ha hecho así, que hace cuestionar a los de dentro, ¿no? Y pues esto nos lleva a ver justamente Pablo y Bernabé, ¿no? Nuevamente como estos profetas de la contradicción en este segundo punto, ¿no? Exacto. También caemos mucho en la tentación. Antes hay un punto ahí que escribí, que a veces pensamos que Jerusalén tiene todas las respuestas, ¿no? Que Roma, hay que escribir cartas a Roma para ver si aprueban de este nuevo ministerio. Es una manera de presentar la fe. Ojo. Sí. Y bueno, también vemos... Pero bueno, X. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que sí
porque también este primer consejo de Jerusalén, Sí. primer concilio, aunque no me acuerdo si ya lo explicamos o no, pero pues los concilios son justamente cómo la iglesia, por medio de la autoridad de Pedro también, se junta para discernir y para pronunciarse, ¿no? Jesús, que deja a Pedro como cabeza y que junto con el colegio de los apóstoles se reúnen para discernir. Este es el primer concilio, aunque en la iglesia como tal no es considerado a lo mejor concilio, dado que pues es revelación, ¿no? Porque está en las escrituras, ¿no? Revelación misma. Sí. Pero pues es la primera vez que se reúnen, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que puede haber un miedo a veces en la iglesia a dejar atrás ciertos símbolos, ciertas cosas, ¿no? En este caso vemos con la circuncisión, ¿no? Es un signo externo de una realidad interna mucho más profunda, obviamente, y creo que los judíos también así lo entendían, ¿no? Creo que el fin no era la circuncisión por la circuncisión, ¿no? Lo vimos también en el Antiguo Testamento cuando hablamos de esto. En Génesis 17, ¿no? O sea, para ellos era un símbolo de su pacto con Dios, ¿no? Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, ¿no? El cual todos deberán cumplir. Ya llegaron los cafés. Llegaron los cafés. Perdón a la gente por la interrupción, pero aquí estamos. Una disculpa aquí a la gente por la interrupción. Pero aquí está muy bien, gracias. Gracias. Con permiso, Gracias. Es que Gustavo no opera bien sin su café, entonces ahora sí puedo. Lo veo cansado, lo hemos ganado, pero ahora con ese café se va a levantar. Pásame por favor ese café. Veíamos justo en Génesis que los símbolos externos son una manifestación de una realidad más profunda, interna, ¿no? Ya vayan, si quieren, checar todo lo que explicamos de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos podemos quedar con el signo externo, olvidando la importancia de lo que ese signo apuntaba, ¿no? Y creo que esa es una realidad también hoy, a veces en la iglesia, que Pablo y Bernabé no estaban luchando por renunciar a los símbolos y los signos. No podemos dejarlos, porque al ser personas, ser humanos, necesitamos signos y símbolos que apunten a cosas. Y yo creo que Pablo y Bernabé no querían renunciar a los símbolos, querían escoger otros más apropiados para el momento. Y no solo eso, pero va a ser muy importante en la reflexión de Pablo en su corazón. Vamos a ver muchísimas veces que él va a también transformar este símbolo de la circuncisión en la carne de Cristo, en lo que Cristo hizo por mí, ¿no? Yo ya no necesito andar cortando, andar como muchos símbolos externos, porque todo lo que estamos buscando a través de esos símbolos, sombras en el Antiguo Testamento, ya se realiza en su plenitud justo en Cristo. Entonces, justo están hablando aquí como que ustedes no se pueden salvar si no cumplen este destino exterior, ¿no? Que fue importante en su momento, como dijiste. Sí. Pero Pablo dice, no. Sería negar la gracia de Jesús, sería negar toda la vida de Jesús. La vida de Jesús. La vida de Jesús, que era muy importante. Entonces, justo eso, como estos profetas, como Pablo y Bernabé, siendo profetas de contradicción, esto es, que luego vemos en todas sus cartas, que vamos a llegar a estos, esto será también un poco la base de reflexión de Pablo sobre la circuncisión, la carne de Cristo y la salvación que recibimos solo por medio de él y de su vida. Y hay 3 palabras muy fuertes que usan en sí, te encanta, va esto, sí. Es fuerte, caray. O sea, sí, dale. Los fariseos hablando de la circuncisión. Los fariseos. ¿No? Murmuran con qué clase sea yo. Sí. ¿Qué tal el cafecito, Oh, coffee break. Sí. Dicen que la circuncisión es necesaria, hay que exigirla y bajo obediencia. Y dices, híjole, necesario, ¿qué es necesario para salvarte? Qué frustración. Pues ese fue el tema de Jesús todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo necesario para salvarte? Sí. Es cumplir cosas, es cumplir ritos, es signos externos, o es la fe en Jesús y acoger esa fe, ese amor, ¿no? Y después dice, hay que exigirlo, ¿no? Muchas veces. Punta de espada, casi. O sea, exigir, ¿no? En lugar de recibir el don, hay que exigir el proceso por el cual el don va a pasar aparentemente de manera mágica, ¿no? Porque si lo exigimos, tiene que funcionar, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son los, o sea, sí, pues esa palabra de como exigir, y hay que tener exigencia, yo trabajo con jóvenes de prepa y estas cosas, y no, y hay que ser exigentes con ellos porque les gusta eso, ¿no? Hay que llevar sotana a todos lados porque les encanta, ¿no? Esto va
ayudarles a entender la vida religiosa y hay que estar como siempre esto, como que una exigencia personal. Luego les va a entender que Jesús, hacer entender que Jesús los ama, esas cosas. Yo no entiendo por qué van a entender que Jesús los ama si estamos exigiendo, ¿no? Sí. Todo el tiempo y obligando la conciencia y metiéndonos en terreno sagrado que ni al caso muchas veces. Como Sí. agentes pastorales, la verdad cuesta mucho pensar que por mi exigencia van a creer más en Jesús. Y vemos el contraste de Pablo y Bernabé, que iban por ahí no exigiendo, sino predicando, y la gente solita llegaba, ¿no? O sea, como que El cuando... revoltijo que causaban en cada ciudad donde iban. Cuando das espacio a la libertad, cuando das espacio a que se acoge el mensaje, cuando tu trabajo como discípulo, como apóstol es simplemente preparar el terreno y poner la semilla, pero si exiges y el terreno no está preparado, si forzas, puede ser complicado, ¿no? Y luego esa tercera palabra muy fuerte, la obediencia, ¿no? Obediencia que obviamente en el contexto de ellos se refiere a Moisés y a su ley, ¿no? Mientras que Jesús hace un cambio, ¿no? Y él pone la obediencia centrada en el amor de papá Dios, ¿no? Sean perfectos como mi Padre es perfecto. La obediencia es a Dios en última instancia, ¿no? Mediada por la iglesia, pero a Dios en última instancia. Por supuesto. Aquí puse una frase que me encantó, porque como ese punto habla de ser profetas, ¿no? En fin de cuentas, ser profeta hoy en día y en los tiempos de Pablo y Bernabé era ser signo de contradicción justo en Jerusalén, donde era muy difícil tener contradecir las ideas de la iglesia, ¿no? Como ya se iba formando, ya la iglesia ya iba en una dirección que no iba a ayudar a muchos, ¿no? Y estos dije, no es así. Y llevan también su testimonio personal y abren camino. Aquí puse una frase de Anthony DeMello, me encanta ¿Qué dice? Post Maloney ahí nomás. Es grande el DeMello. ¿No? El profeta no se deja llevar por ninguna ideología, ¿no? Y somos muy esclavos de ideologías hoy en día. Es impresionante, ¿no? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, Left, arriba, right, abajo. arriba, abajo. Progresista, Sí. conservador. Francisco, quién sabe, ¿no? Y Benedicto. por ello es mal recibido, ¿no? Por ello es mal recibido y vamos a ver las grandes como golpes que se dan después. Pablo lo grita y, o sea, A Pedro. A Pedro y todo eso, ¿no? El profeta es el pionero, ¿no? Que se atreve a elevarse por encima de los esquemas abriendo camino. Entonces ya. Pero bueno, aquí tenemos al buen Pedro, que también se deja moldear. Sí, Pedro, que con todo su carácter y su primariedad muchas veces, pues se confronta con Pablo. Pablo lo confronta siendo él, pues la roca. Y Pablo le dice, oye, a ver, sí, pero mira lo que está pasando allá afuera, mira estas realidades, ábrete al espíritu. Y vemos a un Pedro bastante humilde, que acoge, que está dispuesto a discernir y que en ese discernimiento se da cuenta que tiene que abrirse a una realidad mucho más amplia, ¿no? Y esto pues es digno de alabar en Pedro. Ya después vamos a ver que ese Pedro también le costó mucho. Pedro. Pero bueno, aquí tenemos un Pedro que acepta con docilidad, que acoge el mensaje y que después dictamina con la autoridad que tiene, que ya no es necesario la circuncisión, sí, ¿no? sí. Liberando a muchos. Sí, ya en el siguiente episodio vamos a ver como la carta oficial que escriben y eso da mucha paz también a la iglesia. A veces también hay que acoplarse, hay que escuchar la iglesia. No siempre es desde arriba hacia abajo, ¿no? Es Porque la iglesia eres tú, ¿no? Pero bueno, ya. Pues ya, my brother, vámonos. Vamos a rezar un poco el Espíritu Santo para ir abriendo el corazón. Espíritu Santo, gracias por este momento de reflexión sobre un momento clave en la historia de la iglesia, justo porque la iglesia eres tú, ¿no? Pero vemos que quieres que salga, que quieres empujarnos afuera del nido de Jerusalén como siempre. No dejes que acomodemos en nuestros esquemas, en nuestras ideologías, sino siempre abierto, dejándonos moldear y haznos profetas a todos, para que realmente entendamos que tú eres ese espíritu que va empujando y sanando corazones y revelando el amor tan grande de este hermano Jesús que tenemos. En somebody said amen. Amen, my brother. Gracias, my brothers. Hasta el próximo episodio. Gracias a todos. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.